¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Y por allá, cuéntame, ¿cómo va esa cuarentena? Igualita que la tuya, Difícil, difícil. igualito que la tuya. Bueno, el tema que nos convoca hoy son las agroexportaciones en tiempos de pandemia. En el día de hoy tenemos como invitado a Manuel Guzmán, eh, licenciado en negocios internacionales con tesis doctoral en promoción de exportaciones, asesor de proyectos de exportación, casi 10 años, 15 años trabajando en eso, consultor del BID, del CNC, Expo, entre otras actividades. Y lo más importante de tu currículum es que eres amigo mío. Eso es lo Así más que importante, eso iba adelante. eso es lo más importante de todo. Y gracias a todos los que están sintonizando, porque la verdad que lo importante de esto es que podamos aprovechar el tiempo y en mi caso, como lo mío es la agricultura, estoy tratando de generar estos espacios de conversación con amigos que son expertos en diferentes áreas y en el día de hoy te agradezco, Emanuel, que, que nos dé tu tiempo, que sé que es muy valioso ahora mismo para hablar un poco sobre las agroexportaciones. Así que te tengo un par de preguntitas, Emanuel, para que empecemos el conversatorio. Dame un segundito. Manuel, yo quisiera que para empezar tú nos hagas una introducción de cómo han venido las agroexportaciones en los últimos años. ¿Cuál ha sido el desempeño de la República Dominicana? ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mantenido igual? ¿Hemos empeorado? ¿En qué hemos mejorado? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo, cómo están las agroexportaciones en la República Dominicana. Bueno, la realidad es que hemos tenido, si nos remontamos un poco hasta el 2015, unos altos y bajos en los últimos años, empezando por la veda que tuvimos en el 2015 por parte de los Estados Unidos. Y luego de esa catástrofe casi económica que tuvimos en la parte del sector exportador, entonces llega un año 2016-17 donde hubieron altas y bajas también por temas climatológicos que tú conoces mucho más bien que yo, lo que ocurrió ya y que afectó el rendimiento de la producción de productos de, de potencialidad exportadora. Entonces luego llega un año 2018 donde un sector importante fue paleado, como fue el sector bananero en ese 2018 por un tema de, digamos, especulación y también un poco de sobreproducción. Entonces ahí hubo un sector que tiene tanto auge en la República Dominicana como en el sector bananero, tanto a nivel económico como social, se vio afectado. Pero asimismo, hay otros sectores que han venido ganando mercados, como el mercado de los productores de mango, aguacate, piña, y esos productos han tenido un crecimiento importante. Sin embargo, 2019-2020, entonces tenemos un ataque fuerte en lo que son las medidas sanitarias, sobre todo para los vegetales asiáticos y el mango. Y entonces ahora, recién iniciando este 2019, pues entonces nos encontramos con una nueva sorpresa, que es entonces el tema de la pandemia que hoy vivimos. O sea, que hemos tenido altas y bajas, pero en definitiva creo que las bajas han sido mucho más sustanciales y más consistentes que las altas. Fíjate, no nos metamos todavía en el coronavirus. Tratemos de hablar un poquito más sobre lo que ha pasado en los últimos años, cosa que Ujú. tengamos una buena base de conocimiento sobre qué tan estable estaba la explotación agrícola antes de que empezara todo este tema, que era algo que, Ujú. que no estaba planificado por nadie. En el sector bananero, tú Ujú. comentaste que en el 2018, ¿verdad? Pasó por un momento de crisis. Sí. ¿Qué fue lo que pasó precisamente en ese lapso de tiempo con el banano? Yo recuerdo que hubo un tema de sequía, Ujú. Ujú. después entró un tema de fuertes lluvias, nuestros competidores empezaron a comprarle banano a otro comprador, entonces cuando Ujú. entró una buena producción de nosotros quedamos con el sobrestock. ¿Cómo se pudo?
¿Es así? ¿Y cómo se pudo manejar esa crisis? Efectivamente, lo que sucedió fue en el 2017 hubo una baja en la producción por el tema climatológico, el tema de las lluvias. Entonces, el mercado internacional, que en el caso del banano opera a futuro, hicieron contratos donde países competidores, como es el caso de Ecuador, Colombia, Costa Rica, entonces, al hacer esos contratos a plazo de 1 o 2 años, entonces en el 2018 República Dominicana no previó esos contratos que habían asumido sus propios clientes y entonces mantuvo una producción relativamente constante, no previendo que no iban a tener la demanda que habían tenido en el 16 y 15. Entonces se vio ahí enfrentando a un vacío de mercado que generó entonces de alguna forma un poco de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Eso el gobierno dominicano dio algunas respuestas positivas en ese sentido, apoyando a los productores y exportadores, y de alguna forma eso compensó un poco la caída que generó ese cambio en el mercado. Perfecto. Háblame un poco de la piña. Tú que estás metido bastante en ese tema. ¿Cómo tú has visto los últimos 3, 4 años las exportaciones de piña? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cuáles son las proyecciones que tenían antes que pasaran esto? ¿Y qué podría pasar en este escenario? Bueno, en el caso de la piña es un producto que tiene una historia larga, que no nos vamos a remontar tan lejos a los años 90. Ya estaba una dinámica interesante en la producción y exportación de piña, La pero DOL, ¿verdad? la La DOL DOL estaba. a principios de los 90, a finales de los 80, luego sale y ahora recientemente, 2011, 12, comienza a resurgir el sector. Entonces ahí entra el tema de la piña por avión, que se convierte en una tendencia y que República Dominicana tiene sin lugar a dudas una ventaja para ofrecer ese producto al mercado europeo, que es el que más lo consume. Y entonces comienza una dinámica de crecimiento. Pero eso sucede que es un mercado relativamente pequeño, aún siendo una ventaja para nosotros. Entonces hemos estado rayando desde el 2012 hasta el 2018-19 los 3, 4, 5 puntos tantos millones de dólares en exportaciones de piña. Cuando Costa Rica solamente en piña está exportando por alrededor de 800, 900 y 1.000 millones de dólares, estamos hablando de una diferencia abismal. Entonces ahí, a pesar de que hay un potencial de mercado, a pesar de que hay un crecimiento, República Dominicana todavía tiene un largo camino por recorrer. Es parte de lo que estamos haciendo con la exportación aérea y tenemos un beneficio, una ventaja importante con el mercado de Israel que no lo tienen los amigos costarricenses. Una pregunta, ¿cuáles son los principales compradores de piña de Costa Rica? A nivel de países, Sí. está los Estados Unidos, siempre es la constante. Está también España, está Europa, la Unión Europea en general, principalmente la costa occidental. Y ahora recientemente ya está incursionando en el mercado chino, pero es algo que tiene quizás 24 meses, 12 meses en pruebas y errores. Y otra pregunta referente a la piña. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta piña? ¿Nos falta logística? ¿Nos falta mercado? ¿Cuál tú crees que es la realidad hoy en día, antes de que entrara todo el tema del coronavirus, que estaba limitando las exportaciones? Porque no hemos logrado quizá un crecimiento exponencial de las exportaciones, tomando en cuenta que se está sembrando mucho más piña que antes, tomando en cuenta que hay más gente con conocimiento en piña, que hay más empresas que están invirtiendo. ¿Qué ha todavía frenado ese crecimiento exponencial que no nos lleva 20, 30, 50 millones de dólares por lo menos en importaciones? En el caso, hay una combinación de factores y el primero es que no hay una tradicionalidad ya constituida. En el caso de Costa Rica, cuando uno piensa Costa Rica como origen, evidentemente de los primeros productos que le llegan a uno a la cabeza es la piña. República Dominicana todavía no ha desarrollado ese branding de país, como le llaman, que ya lo tenemos, por ejemplo, en el caso del cacao, en el caso del mismo banano, en el caso de los cigarros. Y eso de alguna forma nos limita en el mercado porque no se conoce el origen de República Dominicana tanto como para el tema de la piña a nivel internacional. De forma paralela, entonces está el tema de producción. República Dominicana que puede tener en la actualidad, no sé, 1.500 hectáreas en producción, comparado con lo que tiene Costa Rica, que ahora mismo no manejo el dato, pero es relativamente
significante con lo que tiene en producción Costa Rica, entonces hay una limitación también a nivel productivo. Ya fuera de eso, que es a nivel ya de marca y de producción, entonces está el tema de prácticas y técnica, la tecnificación. La técnica que tiene ya Costa Rica para el rendimiento, para el manejo, para la reducción de los desperdicios, de rechazo, es sumamente sofisticado con relación a lo que tiene República Dominicana y eso deriva entonces en un tema de competitividad. El costo de producción por unidad en Costa Rica es mucho más inferior que en el caso de la República Dominicana y eso también se refleja en cómo nosotros podemos competir en el mercado internacional. Tenemos varias gente que están del extranjero viendo el live. Yo quisiera que tú nos contaras un poco cuáles son los principales productos de exportación de la República Dominicana, los que más se están exportando, los que más están siendo demandados. Uh-huh. En el caso, si nos limitamos a la parte agro, que es el tema, digamos, quizá Agroalimentaria, sí, agroalimentario, podemos hablar un poco de fuera de los industriales que ya conocemos, del ron y lo demás, los cigarros que son tan importantes que representan casi 1.000 millones de dólares por año. Tenemos los cacaos y los derivados del chocolate o del cacao, que representan cerca de 300, 270 millones de dólares al año. El bananero que anda entre 150 a 200 por año. Tenemos el sector, los aguacates que tienen un mercado importante en los Estados Unidos, cerca de 60, 70 millones de dólares. Los vegetales en su conjunto, incluyendo los vegetales orientales y los de invernadero, también rondan los 80 millones de dólares por año. Y en el caso de la piña que lo mencioné, todavía este año 2019 andamos por los 5.5, que es todavía pequeño con lo que se proyecta que va a tener ya dentro de 3, 4 o 5 años. Ya fuera de eso podemos hablar de mango, que también tiene una participación, pero a grosso modo, fuera de lo que son ya los agroindustriales, esos son los más emblemáticos. Hay un tema también ya que está surgiendo poco a poco, que es el tema del melón. Hay un par de empresas que están desarrollando y la pitahaya también, que son productos que están resurgiendo y que tienen un potencial de mercado interesante, pero que aún no se manifiesta todavía en las estadísticas. Podríamos decir que un 90% de lo que exportamos es postres. Postre, dependiendo del consumidor, sí, pero eh, para el europeo tradicional no necesariamente es un postre, sino es un alimento, porque es una tendencia de consumo propia. A Chile le pasa mucho. Chile también es uno de los mayores exportadores de postres del mundo y una de las preocupaciones que ha generado eso, que en una crisis mundial la gente deja de consumir postres, como está pasando ahora mismo con el tema del coronavirus, que no hemos encontrado que la gente ya no quiere comprar piña, por ejemplo, porque se frena la demanda de productos que son destinados para ese tipo de consumo. Entonces, yo recuerdo haberlo visto en un seminario hace 10 años eso, un debate sobre, pero como país no va bien, pero en el momento que pasa una crisis, ¿qué va a pasar? Porque somos un país exportador de postres. Y ese debate fue interesantísimo porque uno estaba claramente cuando hablamos de la cereza, por ejemplo, que en el año nuevo chino se consume muchísimo, pero se consumió mucho en diciembre la cereza en un China en las condiciones que estaba. Entonces, es un debate que yo lo escuché hace 10 años y me llega a la mente ahora totalmente en el caso que estamos, cuando tú me habías comentado anteriormente de que los mercados se habían un poco restringido para algunos productos dominicanos, sobre todo que son productos de postre. Entonces, claramente puede ser una preocupación porque países, por ejemplo, productores de maíz, de soya, la demanda sigue siendo inmensa, pero claramente son commodities, no son productos premium. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. Ahora sí entramos ya con el tema del coronavirus. ¿Cómo ves, cómo se han manifestado los efectos del coronavirus en las exportaciones dominicanas, en las agroexportaciones dominicanas? Que claramente es un efecto que viene de frente hace una semana, pero también viene ya hace 1, 2 o 3 meses ya entrando de a poco, porque muchos países que demandan productos dominicanos fueron los países que también entraron con este tema de la infección más temprano que nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, el efecto de la pandemia viene ya generando
una dinámica no tan positiva desde hace de 2 o 3 semanas. Yo he estado, digamos que diseñando más o menos una línea de tiempo de algunos sucesos que a nosotros nos han ido impactando y empezando por la dinámica que se generó en Italia en el momento de que comienzan a salir los brotes del virus, que entonces genera un cierto pánico. Ya ahí empieza el mercado a tener una cierta incertidumbre. Inmediatamente República Dominicana, el gobierno dominicano cerró los vuelos desde y hacia Italia, principalmente Milán y Roma, que son dos destinos importantes, sobre todo para productos como la piña y el mango en República Dominicana y algunos otros vegetales. Entonces ahí comienza ya un efecto dominó porque los 10.000, los 15.000, los 20.000 kilos de producto que se van en cada uno de esos vuelos, 2 semanales, pasan a irse a través de Madrid, a través de Francia. Y entonces se comienza a congestionar los espacios de avión y entonces eso restringe de alguna forma la disponibilidad logística para hacer llegar los productos al mercado europeo. No obstante eso, esos productos que ya no están yendo directo a Italia desde República Dominicana y que van vía Madrid o vía Francia, que van por tierra luego a Italia, entonces llega el punto en que con los contagios y las prevenciones que se están tomando, los mismos proveedores de transporte logístico no quieren viajar a Italia. Entonces incrementan el servicio de transporte en un 50%, lo que se refleja en una pérdida de competitividad para los productos dominicanos. Y entonces ya por ahí siguen las medidas que fueron tomando por el mercado italiano, como fue la clausura de mercados comunitarios y mercados mayoristas, y entonces se clausuran dos canales importantes de desahogo y quedan solamente los supermercados. Entonces ahí también la demanda comienza a disminuir y entonces crea una incertidumbre en el mercado porque el supermercado te compra un producto específico, pero te compra a un precio particular y el que estaba destinado a un mercado minorista, entonces queda de alguna forma en el aire. Y esa dinámica se ha ido generando hasta el punto de que la semana pasada, cuando se cierran todas las fronteras con Europa, no tenemos, en el caso de transporte aéreo, que representa más o menos un 45% de las exportaciones dominicanas en valor, no tenemos cómo hacer llegar los productos. Surgen rutas alternas vía Canadá o vía Sudamérica, pero ¿qué sucede? Que el flete es el doble. Cuando uno paga 70 centavos por kilogramo directo a Madrid, vía Colombia o vía Canadá, te cuesta $2.10. O sea, que casi se triplica. Y ahí no hay manera de uno competir, sobre todo sabiendo que el mercado aéreo, de producto aéreo, es un mercado de producto premium que en este momento la sociedad europea no está, digamos, abocada a comprar productos premium porque es un producto, digamos, ya de capricho, por ponerlo de alguna manera. Y eso entonces deriva en una debacle total en lo que es la oferta de productos premium que nosotros tenemos, tanto en lo que es la pitahaya, en la piña, en el mango, en algunos aguacates, especialmente lo que le llaman aguacate gourmet, cáscara verde y entonces ya el resto es historia, por así decirlo. Y la pitahaya se está exportando mucho. Ya hay crecimiento de exportaciones de pitahaya. Todavía es muy trivial la cantidad, pero hay producciones que están en su segundo y tercer año que evidentemente la producción de pitahaya a medida que se va haciendo más vieja es que más se espera ya dentro de 2 años comience ya a salir en las estadísticas algunos números de las pitahayas. Perfecto. Una pregunta. Vía marítima. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Vía marítima, la situación pudiera parecer que no se afecta por el hecho de que los buques marítimos no se han detenido, el comercio marítimo no se ha detenido. Sin embargo, desde que la situación comenzó en China,
El problema marítimo tuvo un efecto interesante que fue la detención de un gran número de contenedores refrigerados. Yo estaba precisamente hoy viendo algunos artículos que han publicado y que una gran cantidad de las líneas navieras dependen de China en todo este tema logístico y automáticamente China paró un gran número de contenedores que quedaban parados entre China y Holanda. Y entonces eso creó una escasez de unidades refrigeradas para el transporte de productos y entonces eso limitó, incluso Costa Rica lo manifiesta, la dinámica exportadora. Pero no obstante eso, en el comercio marítimo se da lo siguiente, que es un negocio de volumen. Ahí entra mucho ya lo que mencionaste hace un rato, que es el tema de los commodities. Entonces, ¿qué sucede ahora mismo? Que como hay canales de distribución cerrados, como lo son los mercados mayoristas, las fruterías, los mercados comunitarios, y solamente están los supermercados, entonces queda el negocio marítimo para supermercados, que es mucho más exigente y que hay una situación con la incertidumbre que tienen, porque hoy me decía uno de los clientes que nosotros manejamos en Italia, el supermercado está que hoy te compra mucho y te compra como sea, pero tú no tienes idea de cuándo te vuelve a comprar. Entonces, eso genera que el distribuidor, el importador, que no tiene contratos a futuro, que no tiene forward, o que no tiene ese tipo de contratos con compromisos a mediano o largo plazo, detiene todo lo que es la compra en el mercado de spot. O sea, que no compra en oferta y demanda, sino que solamente está distribuyendo lo que corresponde meramente a los compromisos asumidos por contrato previamente. O sea que la mayoría de, la mayoría de productores que no están bajo contrato están sufriendo hoy en día porque no tienen que venderle su producto. Dependiendo del producto, hay productos que, que está, que está saliendo, producto que sale, que no se detiene. En el caso del banano, hay muchos contratos a futuro, pero hay otros que no. Entonces, al final depende mucho el producto y de la dinámica de la empresa. Por lo general, la empresa que tiene mayor tiempo en el mercado ya tienen ciertos contratos, lo que le garantiza en cierto momento, hasta cierto punto, que tengan un flujo, aunque modesto, pero mantenido en estos días. Perfecto. Y una pregunta, ¿está entrando banano a Inglaterra? Sí, sí, totalmente. El principal mercado del banano dominicano es el Reino Unido, que representa cerca del 60-70% de la exportación dominicana. Y como mencioné anteriormente, en el caso de los productos que se manejan principalmente por barco, como es el caso del banano, no hay ningún tipo de restricción explícita. Hay restricciones implícitas porque hay un factor humano que todavía no se ha suprimido por más que sea abogado por la tecnología, que es el tema de la manipulación. Automáticamente tú restringes la circulación de personas, las labores, los servicios, entonces también se limita un tanto la capacidad tanto del exportador hacer los envíos como también en el mercado de destino de las liberaciones, las inspecciones, los transportes y demás. Y eso sí también ha incidido de alguna forma a ralentizar la exportación vía marítima. El mango dominicano, ¿cuáles son los principales mercados que tiene? En el mango dominicano, el mercado europeo, sin lugar a dudas, y dentro del mercado europeo, por vía marítima, Holanda, que es el hub logístico de toda Europa, y por vía aérea hay un mercado importante en España, Francia, Italia, Alemania también, y Reino Unido también tiene un mercado importante del mango. Qué importante que lo mencionas porque precisamente el mango dominicano que recibió una mala noticia el año pasado porque se le impusieron medidas sanitarias por parte de la Unión Europea que complicaron desde ya la exportación. Entonces, ahora que en este mismo momento está comenzando la campaña de mango dominicana, saliendo Perú, entrando República Dominicana, donde se supone que tenemos una oportunidad de ir capitalizando ese hueco, entonces llega esta situación. ¿Y qué es lo que sucede en este mismo momento? Que el que vaya al supermercado
que tenga mayor contenido de vitamina C. No compra un mango, porque como mencionaste, lo ven como un postre. Entonces, adicional a que hay una situación de complejidad en la operación, entonces el mercado no se está volcando a la fruta de hueso. Perfecto. Y en el mercado de vegetales, ¿cuál es la situación ahora mismo? Vegetales orientales también, te pregunto. En el caso de los vegetales también, el año pasado impusieron medidas fitosanitarias importantes. Un mercado que de los últimos 5 o 6 años ha tenido pocas buenas noticias, la verdad. Y en el caso particular de Europa y los vegetales asiáticos en singular, tienen un mínimo de mercado garantizado por el hecho de que es un consumidor de nicho que se caracteriza porque tiene un, digamos, un patrón de consumo muy singular. O sea, que un hindú, eh, por, por más que difícil que esté la situación, siempre va a buscar los productos específicos que su religión le permite consumir. Y eso de alguna forma garantiza un mínimo de mercado. Pero ¿qué sucede? Que del otro lado está la logística limitada. No hay logística viable ahora mismo para enviar la gran mayoría de los 17, 20 productos que componen la cadena de valor de vegetales orientales. Y eso entonces afecta totalmente la producción, que es una producción importante, cerca de 60, 70 millones de dólares de exportaciones, entonces bloquea prácticamente el acceso a esos mercados. Eso representa a las exportaciones dominicanas 60 millones de dólares el producto, los productos vegetales orientales. El conjunto de todos los orientales, incluyendo bangaña, vainita, berenjena y eso, más o menos Culebra. 60, 65, sí. 60, Ah, pero 65, es 70. bastante. Sí, sí, es un mercado interesante. ¿Y esos 65 eran hace cuántos años? En el 2016 andaba a los 65, el pasado rondó también 65, 70. Si ¿Y se le cuándo? suman los de invernadero, que tuvieron una caída importante en el 15 también, llega a 85, 80. Una pregunta, y volviendo un poquito atrás. Eh, República Dominicana llegó a recuperarse totalmente de todo este proceso de la muca de la fruta. A nivel económico, no. A nivel económico, no. Todavía hay empresas que con infraestructura parada. Pero a nivel sanitario, según las autoridades dominicanas y estadounidenses, sí, se superó. Pero económicamente todavía hay deudas por pagar, infraestructuras paradas, Se y perdió creo mercado. que se perdió mercado definitivamente, porque el mercado que se dejó de abastecer en ese momento en Estados Unidos, eh, México hizo de él. Una pregunta, Manuel, y no sé si tú la has visto, ¿cómo están nuestros competidores directos actualmente? ¿Están peor que nosotros? ¿Están igual? ¿Están un poquito mejor? ¿Tú has escuchado alguna estrategia innovadora de otros países que tú entiendes que se podrían ocupar aquí? ¿Cuál es la situación de ese punto de vista? La respuesta ahí pudiera ser diversa también dependiendo del producto. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los invernaderos y los pimientos, en el caso de México, eh, México nos lleva mucho, mucho por delante, tanto en la producción como en el acceso logístico que tiene el mercado de Estados Unidos. Ahí no se ve una luz al final del túnel, por simple tema de competitividad. Si nos vamos, por ejemplo, al caso del aguacate, pasa algo similar con el aguacate Hass, que tú conoces muy bien esa cadena de valor, pero ahí tenemos un espacio de oportunidad que es el aguacate tropical cáscara verde, que República Dominicana viene trabajando muy bien y también se tienen planes interesantes a nivel de marcas internacionales, colectivas, para desarrollar ese producto, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al caso de piña y hablamos de Costa Rica, ahí vemos que Costa Rica ha disminuido eh, unos puntos interesantes en la producción y en la exportación,
y eso de alguna forma favorece a todo este proyecto que tiene la República Dominicana de posicionar la piña en el mercado internacional. Entonces ahí más o menos algunos productos tenemos ciertas ventajas, ciertas desventajas, pero definitivamente es algo muy relativo a las coyunturas de los productos. ¿En qué porcentaje tú crees que las exportaciones dominicanas van a cerrar en el 2020 en comparación con el 19? En total O sea, que disminuiría, que así al ojo, ¿cuánto tú crees que podría disminuir la exportación de la República Dominicana en el sector bueno, agropecuario? en el sector agropecuario, bueno, no, Te estoy pidiendo yo, que adivines. Es una eso, apreciación, es una apreciación que yo quiero que tú nos des en base a eso, tu experiencia y a lo que tú crees que puede venir. Es una antesala para la siguiente pregunta. yo estimo que debe haber una ralentización por lo menos de un 8%, considerando el momento en que llega esta situación que está afectando, no está afectando productos como el aguacate, pero está afectando productos como el mango, como la piña, como el banano. Entonces, creo que por ahí debe andar el número. Una reducción de un 8%. Sí. Pero si es un 8, yo lo cojo feliz. Yo Bueno, creo que pero un 8% sería un buen escenario de reducción de las exportaciones. Yo pensaba que iba a andar por un 50, pero eso soy yo pensando sin datos, ¿tú me entiendes? Yo me imaginaba que podía ser un poquito más, quizá por el 8, quizá un 8% sería un poquito más remontable, me imagino. lo que pasa es que hay que tener pendiente también que tradicionalmente la temporada baja de los productos llega precisamente a partir de esta fecha, algunos productos. Y lo que parece indicar es que esto va a continuar varias semanas. Entonces, si por ejemplo llega junio, julio, donde tradicionalmente el mercado Entre el baja, mango, entre el mango también, y también considerando que la temporada alta, tanto a nivel logístico de vuelo, entra octubre hasta enero, febrero, y ahí entonces el aguacate también compensa bastante las estadísticas. perfecto. Bueno, el banano entonces sería el que más se vería afectado, que nunca para. El banano, pero el banano tiene la singularidad de que tiene los contratos a futuro y entonces ahí yo Exactamente. no tengo la certeza de saber qué tanto se está afectando, pero definitivamente es un mercado, es una cadena de valor muy singular en cuanto a esa parte. ¿Cómo se presentan los mercados internacionales en la actualidad? Si nos referimos a la coyuntura actual, un mercado totalmente incierto. O sea, como mencioné hace un rato, un mercado donde hoy te compran todo lo que tengas para abastecerme, pero mañana no sabemos qué te puedo comprar. Entonces, en ese lapso en que no sé si me compras o si te vendo, el que distribuye se abstiene de ordenar cantidades o se abstiene de ordenar y puede dar lugar a que un producto que tenga la demanda en algún momento, pero no sea embarcado porque no se opera. Entonces hay una incertidumbre muy fuerte en toda Europa, especialmente España, Italia, Francia, la parte occidental, y con el mercado de los Estados Unidos pasa algo también similar. Con el mercado de Estados Unidos tenemos que destacar que el comercio se enfoca mucho en los mismos vegetales orientales de invernaderos y el aguacate y por tanto este es un momento digamos más o menos calmado. Pero con el tema logístico también limita bastante cualquier tipo de oportunidad que se pueda presentar. Perfecto. Y otra pregunta, referente al mercado internacional, relacionándolo con la marca país. ¿Cómo tú, pongamos un ejemplo que tú tienes poder de tomar decisiones en este país? ¿Cuál sería la estrategia que tú implementarías una vez el mercado se empieza a abrir de nuevo? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú recomendarías? Ponte tú que tú le puedes hacer a Danilo. Mira, Danilo, yo creo que tú podrías hacer lo siguiente. ¿Qué tú harías para poder tomar la delantera? Porque aquí todos los competidores vamos a empezar en un punto cero, donde lo que ocupen mejor la estrategia o las tácticas para poder tomar los mercados que hoy en día están inciertos,
son los que mejores posibilidades van a tener para poder recuperarse. ¿Qué tú entenderías como asesor o como experto en esta área que debería hacer la República Dominicana para poder ir un paso más adelante de los competidores? Yo diría que hay dos temas paralelos. El tema de la marca como tal, la marca país, que es un tema que se ha venido trabajando en los últimos años y se está haciendo un trabajo interesante en la construcción, en la concepción del concepto y los mensajes y todo lo demás. Lástima que todavía no ha salido a la luz la marca como tal, sino todavía estamos en la antesala de, y que fuera un activo interesante en un escenario como este. Y están ya las medidas ya propias de la empresa privada. Esto mucho depende de la empresa privada como tal. Y la realidad es que el mercado va a responder según el consumo. O sea, el consumidor al final es el jefe de la cadena de valor y en la medida que el consumidor demanda el producto es el que va a guiar el comercio exterior en general. Claro está, dependiendo de la labor que se haga a nivel de oferta y el antecedente que tenga, el mercado internacional comienza o recomienza con los proveedores que tuvieron mejor resultado en su pasado reciente. Entonces ahí va a depender también de lo que ocurrió previo a la situación en la que estamos. Perfecto. Fíjate, el tema de la marca país, a mí en lo personal, me interesa mucho porque ¿sabes? Yo fui a estudiar a Chile y en el momento que Ujú, yo empecé a estudiar en Chile, Chile empezó a desarrollar su marca país. Y su marca país tiene un eslogan que se llama Chile Potencia Agroalimentaria. Y en Chile ujú, se hizo un evento donde juntaron al sector académico, al sector privado, sector público, y lo sentaron a armar una estrategia de cómo iban a duplicar las exportaciones en los próximos 10 años, duplicar o triplicar las exportaciones. Entonces, Chile tomó la decisión, sin serlo, poner como eslogan Chile potencia agroalimentaria. Entonces, tú vas a Chile y hablas con un productor, con una empresa que vende agroquímicos, con un ingeniero agrónomo, con un agricultor y todos tienen la misma visión, ser ujú. una potencia agroalimentaria. Entonces, ellos han creído ese cuento y han triplicado sus exportaciones en los últimos años. Yo soy un poquito, bueno, cuando uno empieza a comparar también, que también comparar a veces no es tan bueno, cuando uno empieza a darle a Tampoco es mente, tan yo malo. digo, no ha faltado, yo creo. O sea, yo digo, Dominicana tiene un potencial con un cálculo burdo de unos 10 mil millones de dólares o 15 mil millones de dólares de exportación de alimentos. Si comparamos con Holanda, por ejemplo, que tenemos la misma superficie, ellos exportan 49 mil millones de euros. Entonces, ¿qué nos falta, Manuel? De, algo personal que tú nos puedas decir. ¿Qué falta para nosotros dar? Porque yo creo que podemos triplicar las exportaciones Ujú. en 1 o 2 años, pero si logramos realmente hacer, tomar decisiones que sean disruptivas, ¿tú me entiendes? O sea, tomar decisiones estratégicas, tecnología, capacitación, transferencia, que realmente pueda generar ese flash de crecimiento que uno quisiera. Ujú. Yo, Tú mencionaste ahí el tema de capacitación y yo ahí lo voy a enlazar, capacitación y cultura. O sea, aquí todavía no hay una cultura de exportación, una cultura exportadora consolidada. Y cuando hablo de esto, me refiero a que muchos empresarios, muchos productores inician un proceso de un proyecto para producir un producto, valga la redundancia, o un bien supuestamente destinado para la exportación, pero no con la conciencia, ni con la formación, ni con la asesoría de todo lo que conlleva tener un producto con el éxito que requiere o con los requisitos que requiere. Pero no solamente eso es solamente la parte productiva. Luego la parte de la gestión del proceso también hay un tema cultural importante que Las todavía no se, certificaciones también. certificaciones, los empaques, la cultura de la gestión del cliente, de la gestión del negocio, eso todavía en República Dominicana no ha evolucionado y es algo que nos va a tomar tiempo. En el caso chileno, que he tenido la oportunidad de conversar con colegas chilenos, por ejemplo, del mismo ProChile, o en el caso de Costa Rica, es diferente. El que produce un fruto o un bien para exportación tiene la conciencia de que no solamente es producirlo, sino las características que conllevan, el manejo que conlleva
y el servicio que conlleva la cadena de valor para que eso se convierta en un éxito exportador y se vaya incrementando a lo largo del tiempo. Sumamente interesante lo que tocaba decir. Fíjate, hay un estudio que habla de, un estudio que se hizo en el marco del diario CAFTA, donde los importadores de Estados Unidos decían cuáles eran las debilidades del productor dominicano. Y precisamente eran esas, o sea, la poca seriedad, la poca constancia. Tal, te mandaban 2, 3 embarques y ya en el quinto no había producto, no había, o sea, realmente la poca seriedad también está ligada a eso. Entonces, claramente es un problema. Y también el inversionista, fíjate, a mí me ha pasado, yo como me dedico más a la parte de producción, me encuentro con inversionistas que han hecho su dinero de una manera muy ordenada, con gestión de operaciones, en otros rubros, y quieren entrar en la inversión en agricultura, entendiendo que la mata dan. O sea, han hecho su dinero de una forma muy ordenada durante muchos años en otros sectores como la medicina, como la zona franca, como cualquier otro rubro de crecimiento económico, pero en la agricultura entienden que como que la cosa es más fácil, como que tú siembras la semilla y la mata dan y tú eso lo vendes. No quieren invertir por un buen profesional, no quieren aplicar lo que tienen que aplicar, la tecnología quieren ahorrársela lo más posible. Entonces, al final, el proceso de toma de decisiones que llevó ese inversionista desde el día que decidió invertir en agricultura hasta que empezó la cosecha para exportar, son una serie de errores que se van tomando, que al final se le hace insostenible seguir produciendo a un nivel exportador. No sé qué tú opinas sobre eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo puedo poner un ejemplo interesante que yo viví, yo tuve un tiempo muy vinculado a la exportación de mango y visité en algún momento ciertos productores de mango para exportación. Cuando tú vas a la finca del productor, esta finca es del señor fulano. El señor fulano, un militar, un ejecutivo de una empresa, pero que compra la finca, la tiene ahí y sabe que de marzo a julio tiene cosecha de un producto, pero en los meses previos, en los meses luego, nunca va por ahí, solamente va al momento que hay producción para venderla a un exportador. ¿Qué sucedió? Llega el 2015, llega la veda, comienzan a complicarse las regulaciones fitosanitarias y entonces esos inversionistas, como tú le llamas, que pues, compraron esa finca con fines de producir mango de exportación, entonces se encuentra en el mercado difícil. Pero no es que es difícil, es que producir para exportación requiere una dedicación y una destinación de recursos que no es simplemente la posesión del terreno con las matas. Exactamente. Nada, Manuel, yo creo que hasta aquí está bien, que están aquí. No sé si lo que quieran hacer preguntas lo pueden hacer ahora. Déjame darle para atrás, que se habló mucho. Dame un segundito. Vamos a ver, alguna pregunta por aquí. Vamos a ver. Pueden tocar el tema de los vegetales, la exportación y expectativas. Ese tema lo tocamos. ¿Estamos exportando chinolas a USA? ¿O hay alguna restricción? Se exporta procesada solamente la pulpa porque tiene una restricción, sí, para la exportación con cáscara por motivos sanitarios también. Perfecto. Vamos a ver. ¿En qué zona del país se dan esas frutas vegetales mencionadas? Bueno, esa es una pregunta un poquito más larga. En el caso del mango, el principal no era Reino Unido. El principal país que nos compra mango es Reino Unido. Reino Unido, Alemania, Francia. Alemania, Francia son los principales compradores de mango. ¿Qué tanto podría haberse afectado el posicionamiento que tiene RD en las exportaciones de cacao con esto de la pandemia que nos afecta? El posicionamiento, bueno, una pregunta quizá que requiere un poco de revisión de literatura. Yo no sé qué tú pudieras decirle, pero
entiendo que el posicionamiento como tal no tiene no se afecta tanto. Sobre todo un producto que en este momento no debería estar detenido por nada. Se transporta por barco, es un producto que se procesa, que pasa por un proceso de cocción. Entonces no visualizo ningún tipo de amenaza relevante a esa cadena de valor, a Sí, grosso modo. yo opino lo mismo, como son productos más de valor agregado, son productos Ujú. que pueden pasar buenos tiempos de almacenamiento, no creo que haya mucho problema con el posicionamiento. O sea, el mismo problema que tenemos nosotros lo van a tener también los competidores. Así que no Correcto. creo que haya ningún problema. ¿Qué medidas recomendaría posterior a esta situación para los pequeños y medianos productores? Tú ves algo? Bueno, el pequeño productor es quien más se preocupa de la seguridad alimentaria. Aquí el pequeño productor regularmente no es el que exporta. El pequeño productor regularmente es el que produce los vegetales que se venden en el Merco Santo Domingo, ese tipo de cosas. Bueno, hay muchos pequeños productores también que producen cacao, que son representados por otras empresas más grandes como Risec, Monet y ese tipo de cosas. Así que creo que la pequeña agricultura presenta más problemas aquí en algunos casos con la sobreproducción, por los productos que se están vendiendo, que se vendían a los hoteles que no se estaban vendiendo. Eso, pero creo que la pequeña agricultura desde el punto de vista de la exportación, creo que no va a tener mucho problema. Arturo, deja el live guardado, lo voy a intentar, no sé cómo hacerlo. Eh, Déjame ver. Ya, no hay más preguntas. Emanuel, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Sé que no sé de qué tiempo te quité, ni qué tú ibas a hacer ahora, pero creo que esto es lo más productivo que tú has hecho en el día. Yo creo que sí. Gracias, Arturo. Hasta Lo luego. mío tampoco. Cuídate. Bye bye.